El tema de hoy es un tema bien importante para nuestra vida y trata de la restauración espiritual que va junto con la Santa Cena. Alaba al Rey si puede. Dios es perfecto, hermano. Dios es el único que tiene el poder para que lo que está muerto, para que lo que está estancado, para que lo que está inerte, para que lo que está sin vida sea recuperado. Él es el único Dios. Por lo tanto, Él puede revivir en su fuerza todo lo que tenga que revivir y destruir todo lo que tenga que destruir. Al fin y al cabo, es todo en su poder, en su autoridad, para que todas las cosas acontezcan conforme a su voluntad. Y empezamos con Génesis capítulo 2, versículo 7, donde nos ubicamos nosotros y volvemos al principio, porque cada uno de nosotros tiene que tomar una concientización de una realidad existencial de Él para nosotros y por Él para nosotros y a Él por nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, tenemos que ir a Génesis y saber de dónde venimos. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Quédese sentado y escúchela. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Quiere decir que esta palabra nos está hablando del origen de nosotros. Cuando éramos tierra sin vida. Él sopló aliento de su espíritu. Quiere decir el Ruach HaKodesh, que en el original no está hablando, sopla vida a un cuerpo físico sin vida, y ese soplo que puso en nosotros es el Espíritu Santo que usted tiene ahí, y yo lo tengo aquí. Bien, la pregunta es, si Él hizo esto cuando no existía nada y creó esto para que existiera una realidad en nosotros y nosotros somos seres vivientes por Él, tenemos que preguntarnos claramente, ¿qué no puede hacer Dios para nuestra vida? Gracias. ¿Qué no puede hacer Dios para nuestra vida? ¿Podrá Dios hacer revivir lo que hemos perdido? Es una pregunta que muchas veces la vemos difícil porque no entendemos cómo Él puede revivir lo que está muerto y darles vida. Pero yo quiero decirte que Él lo hace si está conforme a su voluntad. Lamentablemente, mi amigo se tenía que ir con el Señor. Y se fue salvo, pero dejó de existir en este mundo. Entonces, cuando vemos estas cosas que están sucediendo, vemos que Dios tiene propósito en cada cosa. Y nosotros tenemos que permitir que ese propósito de Dios se cumpla. Muchas veces tenemos cosas difíciles que no podemos en nuestro intelecto finito entender la infinitud de Dios para sus propósitos. Y tenemos pues hijos perdidos, familias perdidas, finanzas perdidas, qué sé yo cuántas cosas que vemos que se están perdiendo continuamente. Y cuando analizamos todo esto y nos metemos con Dios, nos empezamos a dar cuenta que si ponemos toda la situación en el canal perfecto de Dios, Dios puede revivir, porque entonces conforme a su palabra pedimos. Y cuando pedimos conforme a su palabra, las cosas son hechas. Porque es en su poder, es en su fuerza y su autoridad. Entonces, tenemos que pensar esto, porque en nuestro origen estábamos muertos. Un cuerpo sin el Espíritu Santo está muerto. Nosotros vinimos al Espíritu Santo porque Él nos llamó. ¿Y nos llamó para qué? Para ponernos una programación perfecta que termine en la eternidad y comienza aquí. Si nosotros nos damos cuenta de esa posición, entonces vemos que la sincronía de los tiempos, pasado, presente y futuro, Él las pone en una vivencia presente para que seamos bendecidos. Si nos damos cuenta de quiénes somos y hacia dónde vamos, entonces vamos a entrar en el cumplimiento de los tiempos
Porque en el tiempo físico de Dios es uno, pero en el tiempo de nosotros es pasado, presente y futuro. Así que a tenor de las cosas nuevas que hace Dios, nosotros tenemos que empezar a mirar lo que Él quiere hacer para nuestra vida, y lo primero que tenemos que hacer es vivir una vida obediente a Él. Porque si Él del polvo nos dio vida, quiere decir que Él tiene un propósito que nosotros tenemos que conocer para andar en su bendición. Amén. Fíjese cómo Efesios capítulo 1, versículos 5 al 7, nos explica claramente esa posición dinámica y activa que tiene que estar cada uno de nosotros en la sintonía del Espíritu. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Fíjese que si en amor nos predestinó para ser hijos suyos, quiere decir que nosotros estamos siendo llamados como hijos de Dios para un propósito determinado de Dios para nuestra vida. Y nosotros tenemos que entrar en esa posición para conocer el propósito determinado de Dios, de tal manera que podamos ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Y que sigue diciendo, por el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. O sea, no es que tú y yo nos merecemos esto. No es que tú y yo somos más bonitos. No es que tú y yo estudiamos mucho y hacemos muchas cosas buenas. Eso no es. Eso no es. No confunda las obras con la salvación. Tenemos que ligarnos al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí dice claramente, Pablo a la iglesia de Éfeso dice, según el puro afecto de ¿quién? De su voluntad. Y esa es su voluntad, debería estar escrita en letra mayúscula, pero está en letra minúscula. La voluntad que es del Padre. O sea que tú y yo venimos a vivir con un propósito. Y ese propósito lo tenemos que descubrir cuando vivimos conforme a la Escritura. Y sigue diciendo el 6 al 7. ¿Para qué? Para la alabanza de su gracia. Fíjate que cuando habla de la alabanza de la gloria de su gracia, quiere decir que recibimos un Cristo glorificado por un favor no merecido. O sea que por su gracia y misericordia recibimos ser aceptados en el amado. Cuando entendemos esto, vemos que la misericordia de Dios nos arropa en todo momento para cumplir un propósito y destino que Él tiene. Y el detalle del hombre es que el hombre tiene que buscar ese propósito y destino a través de la obediencia en el conocimiento pleno de estas Escrituras. Y ahí es donde el hombre tiene que aprenderse a someter y a vivir en la voluntad del Padre, reconociendo lo que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hermano, ni tú ni yo lo podemos ni remotamente visualizar. No te digo hacer porque es imposible, más todavía, pero visualizar esa profundidad, hermano, eso es insondable. Mira lo que le estoy diciendo, es insondable. Y mire cómo el Señor me lo presentó de madrugada. Cuando yo le dije, es que no puedo ver, y me dice, es que la profundidad es insondable. Cuando tú buceabas, tú podías ver más de 30 o 40 pies, ¿verdad que no? Pues mi profundidad es mucho mayor que el mundo. No puedo verla. Pero ¿sabes qué? Tengo que creerla. Porque eso estriba la fe. Esa cruz que está ahí. Cuando usted entiende lo que es ese mensaje, entonces usted va a decir, wow, es que no hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Y nos damos cuenta, hermano, de que nuestra pequeña mente es demasiado estrecha para conocer las cosas insondables del Espíritu de Dios. Nada comparable. Por lo tanto, esa profundidad debe ser una dinámica activa de buscar el poder de su presencia en nosotros en todo momento, que nos va a guiar para bendición. Porque nada, escuche esto bien, nada escapa ante los ojos de Dios. Dice la palabra, no bien está la palabra en tu boca, ya Él la conoce. O sea, que cuando Él
está mirando desde el Espíritu lo que tú vas a querer hacer o hablar. Ya Él lo conoce. Si Él lo conoce, los caminos de Él son insondiables. Tiene un propósito de caminar en la dimensión de fe en Él. Porque fuimos aceptos en el amado por pura gracia y misericordia. O sea, tú y yo no nos llamamos, Él nos llamó. ¿Y para qué nos llamó? Para cumplir su propósito. Por lo tanto, hemos sido hijos adoptados por la gracia y la misericordia. La palabra dice que somos raíz abrámica insertada como gentiles. Entonces, cuando analizamos esta profundidad de este conocimiento, nos damos cuenta que nosotros mismos ni siquiera tenemos la más mínima idea de las bendiciones que Él quiere derramar para nuestra vida. ¿Y cómo tú vas a querer con una mente pequeña, cuyo 90% de nuestro intelecto está dormido y funcionamos en un 10, en caso extremo a un 12, y nos quedamos cortitos? Entender un Dios poderoso. ¿Podrá el estudiante decirle al maestro cómo tienen que ser las cosas? Nunca jamás se te ocurra tal cosa. Mira el 7 lo que dice. Para entrar, esta es la introducción, para entrar en la materia que vamos a hablar. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, que la gracia y la misericordia viene a nosotros por la sangre derramada en la cruz del Calvario. El perdón de qué? De nuestros pecados, según la riqueza, no tuya ni mía, es de Él, de su gracia. Cuando vemos esta profundidad de lo que está explicando el apóstol Pablo a los efesios, que tenían creencia en muchos dioses, se da cuenta la gente que lo que le está explicando tiene un alcance mayor de lo que ellos habían creído pensado, porque aparte los griegos eran muy intelectuales y creían saber las cosas, porque el origen de ellos era politeísta. Entonces, cuando Él está hablando de esto, le está hablando las riquezas de su gracia, que son inconmensurables, son inmedibles. No hay forma de poderlas medir ni calcular. ¿Por qué? Porque Dios quiere que depositemos la fe en Él y nos demos cuenta hacia dónde Él nos quiere llevar por la fe que hemos puesto en lo que hizo en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es la garantía del amor perfecto que echa fuera todo temor. Ese amor perfecto viene a nosotros como una garantía que se derramó en lo más precioso que pueda existir, que es la sangre de Cristo, porque la sangre está la vida y la vida está en la sangre. Cuando entendemos esta profundidad nos damos cuenta, wow, pero es que yo no he entendido la profundidad de esto, y empieza a prenderse los muñequitos en los lóbulos cerebrales, creando unos conceptos. Yo quiero decirte que todos los conceptos tienen que ir en la dimensión de la fe. Si algo se sale de tu razonamiento y lo das por sentado, ahí te troncaste, porque esto es insondiable. Por eso nuestra fe tiene que ser profunda, profunda, profunda y profunda, y saber esperar en Él, que es lo que a nosotros como latinos nos cuesta, porque la espera nos desespera. Pero ahí es que tenemos que nosotros trabajar, porque el depósito de fe es más grande que la desesperación que podamos tener. Amén. Ok, vamos entendiendo esto. Vamos a hablar de Ezequiel 37, del 1 al 10. Lo voy a leer rapidito para después desmenuzarlo, qué es lo que nos quiere traer el Señor con esto. Profeta Ezequiel, y quiero decir que este mensaje que habla el profeta Ezequiel fue para Israel, pero también es para la iglesia actual que va a ser levantada viva al cielo. La iglesia neotestamentaria que nace de 1948 en adelante, y eso nos incluye a nosotros, es el mensaje de Ezequiel. Y sigue diciendo de manera introductoria, dice, versículo 1, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. ¡Wow! Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. O sea, certifícame que lo que estás mirando es lo que tú estás entendiendo. Certifícame que tu situación que estás viviendo es la que tú estás mirando. Hay una concientización de llamar la atención
para una certificación del poder y la gloria de Él. Entonces, cuando tú ves las cosas como realmente Él quiere que las veas, empiezas a entender lo que Él quiere que tú veas. Porque a veces vemos las cosas, pero no entendemos y creemos entender, pero no sabemos. Alaba. Y ese es el problema. Entonces, mira cómo dice aquí, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. O sea, diste la vuelta, certificaste, volviste a mirar, rectificaste, te alejaste, te acercaste por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Esto habla de población. Esto habla de muchas personas. Sigue el 3 diciendo, y me dijo, hijo de hombre, ¿qué somos nosotros? Hijo de hombre. Pero ahora somos hijos adoptivos de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Pero no dejamos de ser hijos de hombre porque la naturaleza carnal está en estos cuerpos todavía. Pero somos hijos espirituales en el espíritu. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Sigue diciendo el 4. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, fíjese, profetiza y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. O sea, huesos secos y muertos, oye lo que yo tengo que decir ante esa mortandad. Oye lo que yo tengo que decir ante el desastre que estás viviendo. Oye lo que yo tengo que decir ante la tristeza que te acongoja. Oye lo que yo tengo que decir ante la ansiedad que te toma y no te deja dormir. Me estoy hablando a mí. Y cuando Dios te habla de esa manera, entonces tú oyes verdaderamente la palabra de Jehová. Y sigue diciendo, el 5 sigue diciendo, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Acaso Él no hizo lo mismo con nosotros? No éramos polvo y sopló el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en nosotros. Tenemos que despertar, hermano. Señor, estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, la gente cree que vivir es tomar agua, respirar, pasar al aire libre, hacer ejercicio, y todo eso es parte de la vida, pero eso no es vivir. La vida tiene una profundidad que llega hasta la eternidad. Pero en tu vida tiene que haber un contentamiento, escucha esto bien, que las cosas del mundo no te las pueden dar. Es el Espíritu de Dios en tu vida que te las da. Por eso no importa las circunstancias que tú vivas, el gozo es inefable. Ah, pastor, pero en una muerte sí, lloramos, pero también nos gozamos, como siempre digo en los funerales. ¿Sabes por qué? Porque Él está donde yo quisiera estar algún día. Donde anhelo ir vivo al cielo. Y Él se adelantó, estoy hablando del cadáver reciente. Entonces, cuando tú tienes esa postura clara, tú entiendes las cosas realmente como Dios quiere que tú las veas. Porque entonces empiezas a entrar a una dimensión de profundidad de verdaderamente vida. No material, no carnal, sino espiritual. Por eso es que el gozo que tenemos nosotros como creyentes, y yo siempre lo canto, como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. No me lo dio, no me lo puede quitar. Y eso es importante, porque tú tienes que afianzarte en una verdad absoluta que se va a cumplir, no importa qué. Porque Él es Dios. Él no falla. Él no se equivoca. Seguimos el 6. Vamos a darle calor a esto. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy ¿quién? Jehová. El único que lo puede hacer, el único Dios que lo puede hacer es el Dios que tú y yo le servimos, hermano. No es el Buda, no es los otros, porque no voy a nombrar todas las retretas de dioses que la gente cree. No, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una unidad, en Dios triuno, en una unidad. Ese es el que le servimos. Vamos a seguir al 7, por favor. Profeticé, pues como que me fue mandado. O sea, tú no te mandaste, a ti te mandaron. Esto es importante, porque a veces queremos mandarle las cosas, y no es así, es como él dice. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. O sea, que en medio de la turbulencia del temblor había un orden. Había un orden establecido porque había dado un mandato, quien tiene todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es importante que lo entendamos, porque a veces nos chocan las cosas y nos disgusta y nos llenamos de dimes y pesares y 20 cosas, y ahí no está Dios. El mandato fue dado y se juntaron los huesos con sus huesos. Vamos al 8. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué es lo que hay allá afuera en el mundo? Mortandad. No tienen el espíritu. El espíritu que originalmente fue asignado es de tiniebla. Y eso es lo que hay allá afuera. No tienen el espíritu de Dios. Por lo tanto, están muertos en vida. Y digo vida porque tiene signos vitales. Pero nada más. Hay ira, cólera, contienda, desasosiegos, ansiedades, enfermedades a tutiplén. Pero no tienen el espíritu de Dios. Pero no había en ellos espíritu. Mira el 9 lo que sigue diciendo. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahí está explicada la cruz. Ahorita le voy a hablar de eso. Esa es la cruz, hermano. Esa es la cruz. Le voy a explicar ahorita porque esto es una dimensión espiritual a otro nivel. Esa es la cruz. Y el 10 sigue diciendo. Y profeticé como me había mandado. Y entró el espíritu de ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Qué interesante. Fíjense que cuando usted vuelve al versículo 1 del capítulo 37, vemos que Dios lleva al profeta en medio del valle de huesos secos para que observe una realidad material y no espiritual. La idea de que vea la realidad material es que viva y vea la mortandad que hay en Israel, pero también en el mundo entero. Y es interesante porque dice, y vi mucho, o sea que estaba muchos huesos. Quiere decir que nos habla de no solamente de la mortandad, sino de una multitud de millones de personas. Y lo importante aquí es que usted observa que en este mensaje lo que hay es muerte, porque el Espíritu de Dios no está. Y el versículo 3 es interesantísimo porque le dice, hijo de hombre. O sea que por mi misericordia y mi bondad, yo pongo autoridad para vencer la mortandad. Iglesia, nos está hablando que por su misericordia tenemos la autoridad para hablarle a los muertos que vengan a la vida. Lleva el mensaje para que vivan. Y dice, ¿vivirán estos huesos? Hello, ¿vivirán estos huesos? Y él dice, Señor, tú lo sabes. O sea que hay una actitud de humildad, de mansedumbre y de obediencia que se deja ver. Señor, tú lo sabes.
¿Por qué? ¿Por qué él dice esto? Porque sabe que en su humanidad esto no es compatible. Pero en el poder de Dios sí. ¿Qué resultados trae esto? ¿Qué resultado trae la justa evaluación de decirle, tú lo sabes? ¿Qué produce en el ser humano que lo reconoce? Obediencia. Dependencia del todo Dios poderoso, que nos hace ver las cosas que no veíamos, para que entonces entendiéramos que los imposibles, por el amor y bondad y misericordia de nosotros, Él la hace una realidad. Israel va a ser salvo por los 144,000, una gran porción, lo estamos estudiando los martes en la profecía de Apocalipsis. Pero también este mensaje es para la iglesia neotestamentaria que va a ser levantada y va al cielo, que somos nosotros. Es un mensaje de entendimiento profético. Y esa obediencia hace que Él pueda profetizarle a los huesos secos. Y le sopla el aliento. Ponle el 4 para que lo puedan ver directamente. Y dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile. Y los huesos secos, oí palabra de Jehová. Ahora, venga el entendimiento. ¿Cómo un hueso seco, inerte, sin vida, va a oír palabra del Señor? Si tú estás seco en el espíritu, porque andas en desobediencia, no vas a entender ni ver nada. Nada, iglesia. ¿Por qué? Porque tienes que cobrar la vida en el espíritu para que puedas entonces tomar dominio absoluto del mundo de naturaleza caída que te rodea. No hay otra manera. No existe otra manera. Y sé que la predicación es fuerte, pero es necesaria para nuestra vida. Si usted cree que es fuerte, hermano, métele mano a la palabra. No crea que su pastor le quiere decir algo malo. No, jamás le predico la palabra, hermano. Y yo me la aplico a mí. Porque esta es la realidad. Y así como Él le ordenó, el profeta Ezequiel lo hizo. Y así como Dios le está hablando a Israel, así lo cumplirá. Y escrito está con los 144,000 que le estaba diciendo. Cuando usted y yo leemos esta palabra y la hacemos parte de nuestra vida, vemos que hay una restauración y una renovación por la palabra de Dios para nuestra vida. Pero también es para donde quiera que la llevemos. Por lo tanto, esto tiene un propósito de bendición para nuestra vida. Y tenemos que agarrarla en virtud y favor de que toda esta palabra es para nosotros a nuestro favor. No para confrontarnos, no. Es para enseñarnos. Cuando Él presenta esta palabra y choca tu vida, tú dices, ¿dónde es que estoy mal? Vamos a corregirla. Porque la palabra es perfecta. Él es perfecto. Los imperfectos somos nosotros, hermano. Nosotros somos los que somos imperfectos. Pero gloria a Dios porque tenemos una palabra que nos guía y nos corrige. Y nos da guianza y salvación y vida eterna. Eso es lo que tenemos que mirar. Amén. Fíjate que el versículo 5 dice aquí que es un aliento de vida que sopla. Y dice, así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Fíjense que el origen de Génesis 2:7 nos hace entender que cuando estábamos muertos, Él sopló aliento de vida. Ahora Él nos dio el Espíritu Santo para que nosotros clamáramos a Él y escucháramos la guianza de su Espíritu a nosotros. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Es que hagamos las cosas conforme a su voluntad. Hay un propósito. Para Israel no le escucharon y mataron a Jesús. Y el resultado de esto es que van a tener que pasar por la gran tribulación. Y en su misericordia coge 144,000 personas y los sella. Y en medio de la punta de la gran tribulación, después de 3 años y medio, Dios le profetiza a ese pueblo a través de los 144,000 que van a terminar la evangelización.
O sea que la misericordia de Dios es grande. Pero a nosotros como iglesia neotestamentaria nos sopló de su espíritu. Por eso tú y yo no nos llamamos. Él nos llamó. Y nos llamó por su misericordia y bondad. Su gracia y su poder en virtud y en favor de nosotros. Tenemos que apreciar esto, hermano. Si nosotros apreciamos esto, denle un aplauso al Señor, claro que sí. La gloria es para el que vive. Esa parte de los 144,000, para los exegetas, que yo sé que tengo muchos aquí, y qué bueno por eso, Zacarías 13, el capítulo de Zacarías 13, del versículo del 1 al 9, 13 del 1 al 9, lo explica. No voy a entrar en eso, eso es materia del martes. Pero quiero decirle que la misericordia de Dios es grande. Y nosotros estamos en la oportunidad más bonita que tenemos, como yo le decía a la pastora la otra noche. Tenemos la oportunidad más bonita como iglesia neotestamentaria de andar en el poder de su presencia. Y cuando oramos, vemos cómo esa nube inunda el cuarto. ¿Sabe por qué Él hace eso? Porque le damos el primado de nuestra vida a Él. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer eso todos los días. Y mientras más veces al día, mejor. Porque ahí es donde viene la guianza de todo lo que Él quiere que hagamos. Fíjense que el versículo 6 nos habla, vamos a ponerlo ahí, y viviréis. Y viviréis. Este versículo nos deja ver, está bien, pero vamos a entrar al versículo 6 de Ezequiel 37. Porque es que eso es otro tema, hermano, y es largo. Y me matan ustedes. Dice el versículo 6. Y pondré tendones sobre estos huesos y haré subir sobre vosotros carne. O sea, que de nada del ex nihilo, o sea, lo que no existía, Él hace existir. Y dice, y pondré sobre vosotros, haré subir tendones sobre vosotros carne. Y cubriré la piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Por qué Él está remarcando esto? Él lo está remarcando para que entendamos la profundidad de lo que es el poder y la existencia del Cristo que tú y yo le servimos. Él lo está dejando ver. No solamente a través del conocimiento bíblico, sino al pueblo de Israel y a nosotros como iglesia neotestamentaria. Para que podamos conocer y entender al gran yo soy. Mire, cuando Él me llamó, me dijo estas palabras. Hoy tú vas a saber que yo soy el gran yo soy. Por eso esa pared que dice allá atrás, el yo soy. Y así me llamó. Y ese fue el comienzo de muchas cosas que pasaron y siguen pasando a mi vida, porque esto no se acaba. Y hay de mí cuando se acabe, porque entonces yo sé que estoy en los cielos. Pero, ¿qué le quiero decir? Que tenemos que ser honestos porque esto es necesario en nuestra vida. Y no tenerle temor, sino obediencia, porque es nuestra bendición. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos obedecerle? Empezamos a ver las cosas desde el punto de vista correcto. No es hasta que obedecemos que vamos a ver las cosas correctas. No. Porque haciendo lo que no es correcto, no vas a ver a Dios. Porque estás mirando al diablo. Y si miras al diablo, Dios no está. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que no podemos caminar de espalda a Dios creyendo que lo engañamos, hermano. Usted y yo no podemos engañar a Dios. Dios lo sabe todo. Dios no es engañado por nadie. Y cuando nosotros entendemos esta realidad, no tenemos problema para hacer su voluntad un estilo de vida. Romanos 4:17 habla claramente esto. Fíjate lo que dice Romanos 4:17 para que podamos entender esto en el significado y contexto que el Espíritu nos quiere llevar. Y te dice, como está escrito, o sea, te lleva la palabra. Te he puesto por padre de mucha gente.
delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y las cosas que no son como si fueran. Usted ve que yo uso mucho ese versículo. Porque el creyente, déjaselo puesto ahí por favor, Gabriel. El creyente tiene que entender que para poder ver las cosas que no son como si fueran, tiene que empezar a vivir una vida de obediencia, no esperando que venga su bendición, porque es que el obedecer ya es tu bendición. Los resultados de un camino recto, y la definición es física elemental, física 1 de universidad. Camino recto, que es una línea correcta, está cimentada por muchos puntitos unidos, porque es una unidad hacia una dirección perfecta. Se llama línea. Y la línea tiene que ser recta, porque el trazo de él es perfecto. Claro que es difícil para nosotros poder a veces llevar la línea, sí, pero ¿sabes qué? Tenemos el Espíritu Santo que dice, papito, no es por aquí, no es por acá, es aquí. Es por donde yo te quiero llevar. Escucha mi voz, obedéceme. Porque el camino que yo te doy es correcto. ¿Y sabes qué pasa? Que es hasta más corto que el que a veces queremos trazar nosotros. Y es de bendición. Pero a veces, la parte humanística, intelectual del hombre como que revive y coge vida del polvo y se vuelve a destruir con el polvo y se revuelca en el polvo y vienen ideas del polvo y saca tu boca basura del polvo, inhala el polvo y el espíritu, bien, gracias. ¿Dónde está? ¿Por qué pasa eso? Porque no obedecemos. Ajá. Porque no nos metemos en la presencia del Señor para buscar la respuesta. O escuchamos al mundo allá afuera, que se oye más bonito. O lo que nos dicen alguna gente por allá. Porque eso pasa. ¿Y sabes qué? Perdemos la dirección. Perdemos la dirección. Y aunque usted no le crea, esa gente está en la iglesia. Alabe. Porque el Espíritu me lo dijo. Por eso es la predicación. Y nosotros tenemos que despertar, hermano. Porque Dios sabe que nos podemos equivocar. Nadie es perfecto. Pero vamos a estructurarnos. Vamos a corregir antes que caigamos al barranco por ahí para abajo. Porque a tiempo estamos. Y Dios quiere guiarnos. Y Dios nos ama. Y su misericordia está ahí. Pero las consecuencias de los errores a veces duelen. Pueden haber rodillas fracturadas, piernas partidas, pelvis partidas, fracturas de cráneo, no sé, las cosas que quiera el enemigo hacer. Pero nosotros tenemos que ser más listos que eso. Y yo le digo a usted en esta mañana que si a usted le cuesta, le duele obedecer, es cuando más rápido hay que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque la carne se tiene que doblar al espíritu. Y cuando nosotros obedecemos, entonces somos bendecidos. De momento usted no lo ve, de momento quizás no lo entiende, pero al final ve la victoria contundente. Y esto es importante, hermano, porque así se lo expliqué a un grupito de masones que me llamó el otro día, que me dijeron que yo estaba en el bando equivocado. La tercera vez, y dije, ay papá, al final verás lo que te espera a ti. Cuando le dije, ¿sabes qué? Sobre ti viene el lago de azufre y el gusano que nunca muere. Y eso es lo que te espera. Porque todavía tus ojos pueden ver y tú puedes pensar y decidir. Pero si tú no quieres, porque es que te gusta donde estás. Sí, porque ellos creen que van a salir bien, ellos están seguros. Y no saben. Cuando yo le dije, ¿sabes qué? Y se lo dije y se lo voy a decir. Tu dinero perezca contigo. Y todo lo que tienes en poder perezca contigo, porque nada me hace falta, a mí me sostiene Dios. Y yo sé de dónde me sacó Dios a mí. Y no voy a dar para atrás. Y lo estoy diciendo con hechos porque me están sintonizando. No voy a dar para atrás, hermano. Jamás.
Y esa es la posición que como creyentes todos tenemos que tener. Porque si usted le ha creído a un Dios vivo que sopló del polvo vida y le puso vida, no hay ningún imposible posible. Todo va a ser posible en Él. Denle un aplauso al Señor. Mire, el éxito de la existencia de Dios en nuestra vida depende de nosotros. Ya Él hizo todo lo que tenía que hacer. Pero depende cómo tú y yo enfoquemos nuestra vida, hermano. Ya Él hizo todo. Él no tiene que añadirle nada. Él lo hizo perfecto. Cuando Él dijo en la cruz, completado es, quiere decir que la obra quedó terminada. Y cuando nosotros entramos a entender la profundidad de esa cruz que está ahí, por decirle un ejemplo, nosotros podemos ver que esa cruz marca el norte magnético, que es donde verdaderamente es la guianza magnética de la Tierra. Y a la misma vez hace extensivo esa guianza del norte magnético hacia el área sur, que es el polo opuesto al área norte. Y cuando usted analiza lo que significa esa cruz donde Jesús murió, usted va a entender que la amplitud horizontal de esa cruz, y lo tiran en una línea recta, como le hablé ahorita a ustedes, usted va a darse cuenta que arropa el mundo entero. Y que lo que valida en el norte magnético, que es su verdad, el infierno la verá. Por eso es una cruz. Mire lo contundente que es esto. Porque esa cruz indica dominio total y absoluto del Creador. Los que yo sé que han leído cartas magnéticas y cartas náuticas para navegar, si usted se fija bien esta verdad, usted va a darse cuenta que ellos tienen una cruz para marcar el norte, el sur, el este y el oeste, a través de longitud y latitud. Pero es la cruz. ¿Usted cree que eso no es diseño de Dios? Eso es diseño de Dios. Que el hombre no tenga el espíritu para verlo, claro que no lo tiene, porque todavía está mirando los huesos secos. Pero cuando tú y yo integramos el Espíritu de Dios que nos revela las cosas, entonces entendemos la profundidad, la longitud y la anchura que tiene esa cruz. Y sabemos que su marca está hasta en el DNA de nosotros. Cuando entendemos esta profundidad, nos sentimos en el plano de la seguridad del cumplimiento de los tiempos y de que Él no te va a fallar a ti. Porque Él te llamó. No te llamó para que te vieras bonito. No te llamó para que predicaras. Te llamó para hacer un propósito de vida eterna. Que dentro de lo que nos toca hacer, lo tenemos que hacer. Pero es más grande que lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Él multiplica el significado para un propósito de eternidad en nuestra vida. Y si nosotros entendemos la profundidad de este mensaje, nos vamos a dar cuenta que tenemos que vivir con propósito. Y es más allá de lo que existe allá afuera. Por lo tanto, esa seguridad de esta verdad que el profeta Ezequiel nos plasma a través de estos acontecimientos bíblicos, nos deja ver un mensaje claro como iglesia neotestamentaria. Hermano, la iglesia está dormida. Y los que la tienen dormida son la gente de afuera. Porque la iglesia, en lugar de fijarse en lo que Dios quiere hacer, se fijan en las cosas que por internet le pasan, que la propaganda y la publicidad le llenan. Entonces vive con miedo. ¡No! Usted y yo le servimos a un Dios vivo que dicta las pautas de lo que tiene que hacer y que lo que están haciendo ahora, mi libro de Apocalipsis lo dice. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿A quién estoy mirando? Hermanos, tenemos que levantarnos como pueblo de Dios y llevar el mensaje de lo que es correcto. Mira, el versículo, ponme el 8, 9 y 10 corrido. El 8 empieza interesante, porque se crecen tendones sobre los huesos.
Y esto habla de ¿qué? De una unificación. Dice, y miré, el 8, y miré aquí tendones sobre ellos y carne cubrió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. O sea, que mientras nosotros queremos cubrir las cosas con las cosas que podemos hacer en el intelecto, que podemos realizar conforme al conocimiento, no te sirve. Alaba. ¿Por qué no te sirve? Porque funcionas en el intelecto. No le digo yo que uno tiene que cortarse la cabeza. Y usted dice, ¿por qué le insiste en lo mismo? Porque el intelecto es algo que tiene que ser quitado. El intelecto es la mediocridad del hombre satisfaciendo su propia mediocridad. Vamos, para que lo tengan en arroyo de habichuela. Ese es el intelecto. Ahora, cuando usted depende del espíritu, ya es otra cosa. Ahí es que el hombre tiene que trabajar. He aquí tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea que el hombre puede imitar eso y ya lo están haciendo los chinos, porque ahora ponen en bolsas plásticas a nacer los fetos. Sí, porque lo están haciendo. Pero no pueden poner el espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Hasta ahí llegó el intelecto. Y como dice la alarma, dice, ¡bé! Te colgaste, papá. Porque ese no lo puedes comprar, no lo puedes poner, porque es Dios. Entonces puede crear hombres robóticos, sí, que le sirven al hombre mismo. Pero eso no se salva. Fíjate el 9 que dice, sopla vida. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla estos huesos y vivirán. Mira qué interesante. Fíjate que 4 vientos es una bendición cuádruple. La bendición cuádruple habla de una restauración total y completa. Y te dice 4 vientos, qué interesante, 4 vientos. ¿Cuántos puntales tiene esa cruz? Entonces, si has entendido el mensaje de la cruz, vas a saber que esos 4 puntales son la bendición cuádruple que Dios tiene para el hombre y dar a reconocer su grande poder. Dice la palabra que el espíritu de él sopla de los 4 vientos. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, porque la guianza es la cruz. Cuando el hombre entiende esta dimensión, entonces, y únicamente entonces, empieza a conocer a su Creador. No hay otra manera, hermano, no hay otra manera. Por lo tanto, la restauración completa de nosotros está en mirar la cruz en medio de cualquier adversidad. Amén. Mira el versículo 10. Adoración, cuando pueda pasar, porque vamos a ir cerrando. Dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Fíjense que esto no solamente te da una identidad espiritual para Israel, sino te da una identidad espiritual para la iglesia neotestamentaria que tiene que vivir en autoridad y poder y dictar las pautas conforme al criterio de Dios en nuestra vida. Y esto nos va a facultar para hacer las cosas imposibles posibles. O sea, que si tú te arrepientes de la equivocación, Él vuelve las cosas imposibles posibles en virtud de la bondad por la que Él murió, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. O sea, te está dando una oportunidad de un arrepentimiento de la obra equivocada que has creído que llevas en tu vida a través del reconocimiento en obediencia a la palabra de Dios. O sea que Dios es un Dios de obra completa y perfecta. En otras palabras, en arroz y habichuela, los cabezones somos nosotros, hermano. Y me incluyo, porque somos imperfectos. Pero lo importante es que lo reconocemos y nos arrepentimos. Israel lo va a pasar en el último tiempo, que el martes lo vamos a estar discutiendo, porque Israel tendrá que pasar por lo que tiene que pasar porque dio la espalda a Dios.
Pero Dios en su misericordia mandó los 144,000 y los selló para que le prediquen el evangelio. Y le llevó los 2 olivos, que estaremos hablando de eso también. ¿Para qué? Para que conozcan la verdad. Y una parte de ellos se salvará. Porque no todo está perdido. Y si ese es Israel, y nosotros que y hemos recibido esa autoridad y poder antes que ellos, ¿cómo es posible que teniendo esta grande bendición, como dice Pablo, no la agarremos? ¿Cómo es posible? Yo me pregunto, ¿cómo es posible, pueblo? Que teniendo esta grande bendición la despreciemos por las cosas de este mundo. Tenemos que reflexionar, hermano. Es importante porque estamos en tiempos escatológicos donde la iglesia va a ser levantada. Y no es tiempo para jugar. Es tiempo para adorarle y buscarle en espíritu y en verdad. Y antes de que sea tarde, reflexionemos sobre las cosas que tenemos que decidir, sobre las cosas que vamos a hablar, sobre las cosas que hemos decidido tener en nuestra vida. Dios nos ha estado hablando de muchas propuestas que ya empezaron a llegar para la iglesia. Las primeras 2 ya le dije, ¿sabes qué? No. Estamos hablando de dinero. No. No. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Tu palabra, que es la palabra de Dios, no tiene precio. No se vende. Y en la medida que tú te sometas a eso, esos vales te van a doblar las rodillas. ¿Y qué yo le voy a decir al Señor? Lo sabía, perdóname, ya es tarde. Porque una vez estos ojos se cierren, tu eternidad y decisión final ya está determinada. La gente cree que ya cuando venga el gran juicio de trono blanco nos vamos a arrepentir y alguien nos va a proteger. No, es aquí donde tenemos abogados, se llama Jesús. Intercede de la diestra del Padre en favor de nosotros. Pero una vez estos ojos se cierren, se acabó. Nosotros tenemos que estar claros, hermano, esto no es juego. La iglesia tiene que coger esto con mucha seriedad. Así que cada situación que tengamos que decidir, busquemos las respuestas de Dios. Cada vez que opinemos sobre un tema, busquemos las respuestas de Dios. Cada vez que nos pida orientaciones, quien nos las pida, busquemos las respuestas de Dios. No decidamos en el intelecto. Hay que buscar la respuesta de Dios. Si nosotros no lo hacemos, entonces no nos quejemos. Y nosotros tenemos que mirar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, hermano. No es en el grande que nos conviene, porque a Dios le importa hasta los cabellos que se caen de tu cabeza. Y una vez me preguntó y me dijo, ¿sabes tú cuántos pelos perdiste hoy? Eso es fuerte. Eso es fuerte. ¿Sabes por qué me hizo esa pregunta? Para que no me creyera que sabía. Me bajó del trono más rápido que ligero. Y doy la gloria y la honra a Él. Por eso usted ve que unas veces se lo digo una que otra vez. Porque yo me revivo en eso. ¿Por qué? Porque me ubico en tiempo y espacio. Y esa llamada, esa pregunta, me ubica. Me hace decir, polvo soy. Y tengo que reconocerme. Y que por su misericordia, como dice la pastora, estoy vivo. Para cumplir que el propósito de Él no es el mío tampoco. Es el de Él. Porque volvemos otra vez y cerramos. Todo es de Él, para Él y por Él. Y por Él subsisten todas las cosas, hermano. Así que cuando entendemos esto, sabemos que si lo obedecemos, los huesos que constituyen nuestro cuerpo, vivirá. 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 Dale un aplauso, Señor, y vamos a orar. El Espíritu me dice que hay gente que necesita renovarse en el Espíritu. Así que voy a hacer una oración de pacto con el Señor y después oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento ruego a ti porque tú, Señor, escuches a tus hijos que van a hacer una oración donde serán limpiados y saneados y una reconquista del Espíritu Santo en su vida. Repitan conmigo, Señor Jesús, en esta mañana
Me he dado cuenta que he caminado de espalda a ti, pero he visto, Señor, que necesito una renovación de tu espíritu en mi ser para cumplir tus propósitos en mi vida. Reconozco que soy imperfecto, pero necesito que tú me ayudes a perfeccionarme, que me ayudes y me libertes de la carga equivocada que las tinieblas han puesto en mi vida. Hoy reconozco, como dice tu palabra en Juan 3:16, que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Reconozco, Señor, que necesito andar en esa libertad genuina para mi vida. Hoy, Señor, seré libre porque te he puesto a ti al frente y saldré de la equivocación que he vivido todos estos días. Hoy, Señor, declaro que mi vida te pertenece y que la obediencia a ti será un estilo de vida mía. Porque, Señor, a ti iremos y a ti buscaremos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo voy a orar ahora. Usted hizo esta oración, permítame orar por usted. Amado y eterno Redentor, ellos han rectificado su posición delante de ti. Y ruego e imploro, como pastor de esta casa y la pastora que está conmigo, que tú perdones todos sus pecados y que se reivindiquen contigo, porque son acreedores de una bendición suprema del cielo, para que su vida sea una vida nueva contigo, una renovación de tu espíritu. Y te pido, Padre, que si yo he hallado gracia en ti, le otorgues esa bendición y lo libertes, le sanes su corazón y su mente, y que sus ojos, Señor, y sus sentidos puedan ser saturados por ti para caminar en la dimensión del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que todos los días de su vida caminen en la bendición tuya y que ningún atraso haya en ellos para recibir la bendición que tú destinaste cuando los llamaste por su nombre a la luz admirable de tu presencia. Clamo a ti por ellos y lo imploro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y adoramos, sí, Señor. Denle un aplauso al Señor.